Para Fiadi, para todos que nos están siguiendo, en definitiva, este cónclave, sean o no miembros formales, es para nosotros muy grato dar a conocer encuadres generales de este libro colectivo que se acaba de editar por Thomson Reuters Aranzadi, ya se ha dicho el nombre del libro, está ya en anaqueles, está ya en venta en librerías, Derechos y Justicia con Algoritmos. Este es un reto que yo en algún tiempo, a veces nos disputamos amablemente con Lorenzo quién fue el factotum de la idea, pero no importa, porque en definitiva la idea se convirtió en una realidad. Desde la FIADI impulsamos una política, podemos decir, de generación de obras colectivas con las plumas acreditadas en cada temática, con los profesores, con los expertos, tanto de Latinoamérica como de Europa, especialmente de España, porque nuestra FIADI es la Federación Iberoamericana de Derecho e Informática. Bien queremos también integrar el ámbito luso, el ámbito portugués, el ámbito brasilero. En alguna medida el camino se ha comenzado. Pero bueno, volviendo a este tema de las obras colectivas, por más detalles de todas estas obras yo los remito a nuestro sitio web. Es el 7º libro que publicamos desde FIADI. No quiere decir que todos los libros sean libros oficiales de FIADI, pero sí de alguna manera están vinculados, enraizados con actividades de FIADI. Y muchos de ellos han salido de la entraña directiva, digamos, de la FIADI. Este es un reto que yo le lancé entonces al para no traicionarme, le lancé a Lorenzo, digo, para que se pusiera el traje de Fiadi. Quiero decir que el traje de Fiadi... Ni de vacaciones, ni esas cosas. Pues eso. Luego el día es muy largo, ¿eh? Este no fue, ¿no? Para entretenerlo, sí, pero mucho. Quiero decir que este traje de Fiadi es uno de los tantos trajes que tiene Lorenzo, porque cuando lo presente se va a ver que su carrera va mucho más allá. Pero bueno, nosotros lo consideramos un hombre de Fiadi. Y como el propio Lorenzo indica en su sitio web, se llega entonces a esta obra de dimensión internacional que está distanciada de los localismos nacionales, de referencia, y él hace una expresión que a mí me causó remembranza, le voy a explicar por qué, porque él dice textualmente que es de referencia de uno y otro lado del charco, después explico un poco más, pero digo, esta oportuna expresión la utilizamos en el Río de la Plata, seguramente Horacio, que está haciendo una sonrisa, lo tiene muy presente, como los uruguayos también, ¿verdad? Es decir, lo importante aquí es la mancomunión. En el caso de Lorenzo lo refiere al Océano Atlántico. Estamos unidos desde Europa y especialmente España, como he dicho, con toda Latinoamérica a través de la FIADI. En fin, yo sigo glosando un poquito a Lorenzo y digo que estamos ante una obra que permite entonces seguir manteniendo el diálogo jurídico internacional, basado en que los derechos en juego, en este caso, son derechos similares, porque disponemos de una comunidad jurídica global, de una lengua, a partir de una lengua común de los derechos fundamentales. Estamos hablando de derechos fundamentales. Decíamos entonces que la jornada también es especial por el gran honor que se nos hace también para FIADI participar en una presentación que vincula con Odisea en torno a la recomendación de UNESCO sobre la ética y la inteligencia artificial. Durante 80 minutos aproximadamente, yo trataré también, capaz que con auxilio de Juan Carlos, quiero agradecer a Juan Carlos especialmente por su dedicación fundamental, digamos, para que estas actividades salgan adelante. Quiero decir que Juan Carlos tiene una triple capacidad, digamos, para estas cosas, porque no se agota solo en lo que él está haciendo, porque él es periodista, él es jurista, abogado,
y bueno, y es informático. Entonces, bueno, con esas 3 calidades es imposible que no hagamos las cosas bien. Durante 80 minutos, digo, aproximadamente van a poder apreciar, disfrutar los rasgos esenciales de estas ambas gestas, el libro y Odisea. Y yo cuando digo gestas, creo no exagerar en el término, porque cada emprendimiento de estos, vaya si es una gesta, no me voy a detener a fundamentar todo el esfuerzo que hay atrás de estas cosas que no nacen de un día para otro y que implican un esfuerzo y una dedicación personalizada de muchas personas. Antes de presentar a los 4 fuertemente distinguidos expositores, yo quiero hacer un humilde homenaje, creo que apropiado y pertinente a la ocasión, a 2 grandes figuras del universo jurídico informático cercano, que creo que es apropiado porque en esta jornada concitamos expositores y asistentes de varios países, latinoamericanos y europeos. Este es un homenaje en vida, lo quiero aclarar, no vayan a pensar que cuando uno dice homenaje, bueno, esta gente se fue, esta gente está con nosotros. Sin orden de prelación, Valentín Carrascosa López, profesor español por muchos años al frente del Centro de Extremadura de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con sede en Mérida, factotum, sin duda, del relanzamiento de FIADI en la década del 90, del siglo pasado, y por muchos años presidente de la organización. Y Mario Lozano, profesor italiano, que ejerciera su magisterio en la Universidad de Milán, pero que sigue escribiendo, sigue visitando Alemania, como bien lo sabe también Lorenzo, que es otro vocacional, digamos, de la actividad también en Alemania. Y bueno, yo simplemente mi mención a ellos, porque en mi periplo de formación recibí y me nutrí mucho de ambos. Y ambos, y por eso la pertinencia, ambos supieron cruzar el charco del Atlántico, pues son europeos, uno español, el otro italiano, pero vaya si desarrollaron actividades en favor de nuestra Latinoamérica, por muchos años. Lo dejo por ahí. Entonces, ahora sí quiero hacer una presentación de los distinguidos expositores que van a hacer uso de la palabra. Ellos son los protagonistas de este evento y quiero comenzar por Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, España, director y coautor del libro que presentamos. Tanto como por Lorenzo como los demás expositores, tengo que hacer un muy brevísimo resumen, porque son todos consumados profesores que tienen un amplio currículum, pero puedo decir, por ejemplo, de Lorenzo, que es máster en la especialidad de Derechos Fundamentales de Barcelona, de SADE, ha recibido premios de investigación, como el Premio Extraordinario de Doctorado, es profesor... Gracias, Marcelo. Marcelo. Sí. Ya que me estás hablando de mí, yo mismo te excuso de hacerlo y así damos más fluidez al evento. Sí, yo sé que tú con el horario, y está bien que lo seas, eres muy estricto. Pero bueno, me parece que es de honra dedicar unas palabras a ti, pero bueno, si tú me lo pides yo... Te pido expresamente que no lo hagas. Y le damos más fluidez al evento. Perfecto, perfecto. Paso a Idoia. Si te parece, Marcelo, cuando vaya a hablar Idoia, si te parece, cuando le vayas a dar paso, ¿hablas de ella? Como tú quieras. ¿Tú quieres que entremos ya directamente a los expositores? Me parece una buena estrategia. Con lo cual simplemente le doy ingreso entonces a todos los expositores, bueno, saludando de alguna manera a los autores, a quienes siguen este evento, y con el renovado voto de amistad personal e institucional de esta FIADI, que como digo más de una vez, es una organización de puertas abiertas. Así que adelante, Lorenzo. Muchísimas gracias, Marcelo, y perdón la interrupción, pero creo que es mejor para la mayor fluidez y luego, en su caso, presentar a cada uno de los intervinientes cuando vayan a intervenir.
Y muchísimas gracias a la FIADI, que con Odiseya, es la asociación más relevante en España sobre el impacto ético de la inteligencia artificial, y con la Universidad de Valencia organizamos este evento y nos vamos directamente a los contenidos. En este caso, mi doble función, voy a dedicar solo 5 minutos a hablar muy brevemente y a poner los enlaces para recordar el libro y los audios y los vídeos que vamos a presentar. Como he puesto hace un momento en el chat, pues aprovecho y los pongo ahora para recordarlo, y casi como primicia, que es lo que corresponde para las personas que ahora participan en este evento, pues también podrán acceder a estos vídeos que hemos desarrollado en la Cátedra UNESCO de la Universidad de Valencia. En primer lugar, aprovecho para intentar compartir la pantalla. Entiendo que se verá sin ningún problema. Aquí tenemos el evento de hoy. Y por cuanto al libro, se trata, ya lo has expuesto, Derechos y garantías ante la inteligencia artificial. Participa más de una decena de autores reconocidos y consagrados, como tú decías, en los dos lados del charco, a los cuales pues agradezco y les pido también disculpas por en estos tiempos raros las dificultades que ha habido para lanzar definitivamente esta obra. También a la editorial, que en España, gracias a Javier Plaza, pues pudimos colocarlo en esta tan prestigiosa editorial. Se trata pues de un libro en el cual tienen todos disponible pues el índice y las primeras páginas y en el enlace. Y también, y como primicia, pues como todos ustedes saben, los interesados en materia de inteligencia artificial, se ha adoptado en noviembre del año pasado la recomendación de la UNESCO, que es el primer documento de carácter global recogiendo los mínimos, y además unos mínimos bastante elevados, sobre los elementos básicos de ética y de inteligencia artificial. Y aprovechando un proyecto de la Universidad de Valencia y de la Cátedra UNESCO de Desarrollo de la Universidad de Valencia, con el apoyo también de diversos profesores y de Adrián Palma, el doctor Palma, como secretario de esta iniciativa, lo que hemos desarrollado es unos 20 vídeos, de los cuales 10 son vídeos básicos formativos de 40 a 50 minutos, encabezando con Juan Gustavo Corbarán, con Idoia Salazar, presidenta de Odiseya, que hoy interviene, el mío mismo, Alba Soriano, que ha hecho su tesis doctoral sobre no discriminación algorítmica, el profesor Andrés Boispalop, de Derecho Administrativo, sobre gobernanza y administración e inteligencia artificial, Juan Manuel Bellotto, de Odiseya y director del proyecto Guía sobre los principios éticos en el sector privado, Adrián Todolí, experto en Derecho Laboral sobre todo lo relativo a ética, trabajo, control laboral empresarial, María Dolores Caro, Adrián sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible, IA for Good, inteligencia artificial, Adrián Palma en su especialidad también en su tesis doctoral de protección de datos y su proyección a la inteligencia artificial, Jorge Castellanos sobre participación, el profesor Jorge Castellanos, y también breves píldoras sobre educación, sobre inteligencia artificial y enseñanza, sobre políticas de datos y sobre responsabilidad de la inteligencia artificial, hechos por personas de gran prestigio y también en el ámbito de inteligencia artificial y salud. Todos estos contenidos ya están disponibles desde hoy en esta lista de correo, en la cual se detallan y se accede también a toda esta información, y como digo, pues contamos toda esta serie de vídeos que creo que no existe nada igual en ningún idioma en el mundo, y por supuesto en español, y creo que son contenidos hechos por los mayores especialistas que existen en la materia, con vocación también pedagógica, pero también para nivel especialistas y nivel de aproximación. Creo que es un motivo de orgullo el haber podido presentar esta iniciativa. Bien, no obstante, este acto, Justicia y Derechos con Algoritmos, le hemos querido dar un contenido propio. No se trata solo de explicar esto que ya todos pueden tener acceso, sino que aprovechamos algo excepcional que nos brinda Internet, desde Uruguay, desde Argentina, que hoy es feriado y le doy especialmente agradecimientos
a Horacio, desde Colombia, con Nelson, desde España y en mi caso, circunstancialmente en Alemania, pues podemos compartir este evento para, en unos 10 minutos cada uno, poder transmitir los elementos básicos de nuestras contribuciones en esta materia. Y así lo voy a hacer en los próximos 10 minutos, en los cuales voy a aprovechar para hacer mis referencias concretas, aunque sea de una manera muy sintética, sobre el capítulo que he desarrollado y que lo he puesto como botón de muestra, es por todos accesible. El capítulo he dedicado unas 40 páginas a unas reflexiones en las que llevo ya unos últimos años sobre, se llama un nuevo paradigma en la garantía de los derechos fundamentales y una nueva protección de datos frente al impacto social y colectivo de la inteligencia artificial. Desde el punto de vista jurídico, quería subrayar unas ideas básicas que ahí están fundamentadas y desarrolladas. Primero, como punto de partida, es que hemos de acudir a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad, jurídicamente, para dar respuesta global a los retos que supone el impacto que supone la inteligencia artificial. Y no se trata de una llamada retórica, una llamada a la dignidad general, sino se llama, desde el punto de vista estrictamente jurídico, acudimos a la dimensión objetiva de los derechos fundamentales como desarrollo de la dignidad y sobre todo porque resulta insuficiente el concebir los derechos fundamentales solo como derechos subjetivos. Esta sería la idea esencial a trasladar. Por supuesto, los derechos son derechos subjetivos, así han nacido y así han de mantenerse, pero es necesario, ante el impacto global y general que supone para la humanidad y para el ser humano, y en particular para los colectivos afectados por la inteligencia artificial, es necesario recuperar la dimensión objetiva de los derechos fundamentales. Cabe recordar que se trata de una visión que supera esta dimensión subjetiva de los derechos porque, y pondré como ejemplo, se ha demostrado que el derecho subjetivo de protección de datos no es la respuesta suficiente para los impactos tecnológicos de las últimas décadas. En particular, hay que subrayar que la dimensión objetiva de los derechos implica, como dice el Tribunal Constitucional alemán y ha recogido la Corte Constitucional Española, reorientar son los principios, derechos como principios estructurales básicos de todo el derecho. Y esto puede tener especial incidencia, por ejemplo, para reorientar el derecho de la competencia. El derecho de la competencia se está aplicando a las grandes plataformas, pero las finalidades del derecho a la competencia son otros. Sirva como ejemplo también el acudir a la dimensión objetiva de los derechos, en Europa continental al menos, ha sido el catalizador para instrumentar la llamada Drittwirkung, la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales que nacieron frente a los poderes públicos, ahora su gran enemigo no lo tienen solo en los poderes públicos, sino especialmente ante las grandes plataformas que desarrollan sistemas de inteligencia artificial. Esta categoría es la que ha servido hoy por hoy para proyectar, para subrayar que los derechos fundamentales han de ser eficaces también en los sistemas de autorregulación, en los códigos de conducta, en las normas internas de las empresas y proyectarse también en los códigos que suponen la regulación de los diversos sectores. Estos son solo algunos de los ejemplos de la necesidad de subrayar la dimensión objetiva de los derechos fundamentales. Pero me gustaría también señalar, en uno de los capítulos del libro, dice textualmente, es el impacto social estúpido, rememorando aquella frase de Bill Clinton, el presidente de Estados Unidos, cuando decía era la economía estúpido. Pues aquí hemos de tener en cuenta que hemos de superar una visión subjetiva del derecho de protección de datos personales y de otros derechos. Y pongo el ejemplo. Ya lo dijo el Supervisor Europeo de Protección de Datos hace 7 años, cuando empezó a analizar esta materia. El impacto que hace en cada uno de nosotros estas nuevas tecnologías es inapreciable, pero el impacto global en la sociedad o en colectivos es enorme. Si miramos con las gafas de un derecho subjetivo, es casi imposible que jurídicamente podamos decir que hay una afectación
una restricción a un derecho fundamental. Pero en cambio, el impacto conjunto es fácilmente perceptible. Y esto no cuadra con nuestra visión tradicional de los derechos subjetivos. Para esto, el derecho no ha nacido ayer. El derecho ya tiene la protección de intereses supraindividuales, de intereses difusos, de intereses colectivos. Así se ha demostrado en las últimas generaciones de derechos, algunos derechos colectivos en los que se reconoce, dígase medio ambiente, u otros, algunas categorías. Y en este sentido, me gustaría subrayar que para el ámbito de protección de datos u otros derechos como pueda ser la no discriminación algorítmica, etcétera, hay que acudir a herramientas e instrumentos y hay que potenciar herramientas e instrumentos conocidos en el derecho del consumo, por ejemplo, o en el derecho anglosajón, o en el derecho de medio ambiente, como son las acciones colectivas. En este punto hay que recordar que el Reglamento Europeo de Protección de Datos sí que habla de la defensa de intereses colectivos de este tipo, pero pone barreras bastante importantes. No obstante, una directiva de 2019 que tiene que acabar de transponerse reconoce expresamente las acciones colectivas por distintos colectivos o asociaciones, etcétera, las reconoce para la protección de datos de manera expresa por primera vez. Esto puede ser un salto adelante. Y en este punto no solo hay que restringirse a los consumidores, se eliminan trabas como la necesidad de representación colectiva y me gustaría subrayar también el ámbito sindical u otros sistemas corporativos de protección, que van a poder acudir más fácil a las acciones colectivas para proteger impactos ante la inteligencia artificial. Me gustaría también recordar, como hago de manera desarrollada en mi trabajo, las limitaciones que ha tenido la protección de datos, que es el derecho de protección de datos ha sido el comodín al cual se ha acudido, especialmente en Europa, para dar regulación donde no la había. La inteligencia artificial prácticamente no tiene regulación y se le ha proyectado el régimen de protección de datos. Ahora bien, hay elementos que chirrían claramente. Muchos principios de la protección de datos no cuadran con el Big Data y la inteligencia artificial. Principio de minimización frente a los datos masivos. El principio de transparencia, de información de las finalidades, cuando no sabemos la inteligencia artificial qué va a acabar haciendo. Son algunos principios que deben ser modulados y fortalecer sobre todo otro tipo de garantías como son la privacidad en el diseño, la privacidad en el defecto. Pero sobre todo, y todos conocemos, que el consentimiento en materia de protección de datos ha desactivado este derecho. Esa visión subjetiva por el cual nosotros consentimos ha sido vender nuestra alma al diablo. Y precisamente el nuevo modelo de regulación europea va en la otra dirección, como el Reglamento General de Protección de Datos. Va en la línea de que me da igual, entre comillas, tu consentimiento o no. Porque además voy a vigilar que cumples los principios. Voy a vigilar que haces análisis de riesgos. Voy a analizar que realizas estudios de impacto. Es esencial el instaurar y proyectar las garantías del cumplimiento en el diseño en la inteligencia artificial. Y esa es la línea, en buena medida, en la que va el futuro reglamento de inteligencia artificial. Me gustaría también llamar la atención, y ahí hago diversas propuestas, sobre la regulación de los datos no personales o cuál es el régimen jurídico de los datos producidos por la inteligencia artificial. Porque el régimen de datos personales, cuando hay un tratamiento de datos personales, es sobre los datos que nosotros aportamos. Pero no está claro qué protección tienen los datos generados por los sistemas algorítmicos. Y ahí está la clave medular de la cuestión. Sí que hay que decir que la Unión Europea, con el futuro reglamento de datos o el actual reglamento que se está aprobando estos días de gobernanza de datos, tiene un esquema que yo dudo. Y es que hay que partir del consentimiento incluso para los datos no personales. Esto hay que ponerlo en duda, porque las finalidades sociales de la inteligencia artificial son incuestionables también y hacerlas pasar por el consentimiento de datos anonimizados totalmente es más que cuestionable. Concluyo recordando y analizo profusamente en el trabajo
que este impacto colectivo o social nos lleva a futuras garantías. Garantías no como las que ya he enumerado, sino nuevas. Si los datos van a servir para el diseño de políticas, por ejemplo, hay que insertar la participación de la sociedad civil también como instrumento de garantía, con registros de algoritmos y con órganos en los que se integre la sociedad civil, porque no hay datos personales, sino que serán datos anonimizados, pero alguien tiene que vigilar que esos datos son de calidad. Son de calidad porque van a llevar a la toma de decisiones públicas y privadas de gran trascendencia. Bueno, acabo, solo me he seguido 20 segundos, he intentado lanzar los elementos básicos de mi aportación. Muchísimas gracias, Marcelo, y por supuesto presenta como consideres a Idoia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. ¿Se me está escuchando, pienso, Juanca? ¿A mí? ¿Se me escucha? Sí, se le escucha perfectamente, profesor. Bueno, vamos a dar entrada entonces a la segunda presentación de este libro, que además comparte también el mérito del proyecto Odisea, que acaba de referir Lorenzo, y que es la profesora Idoia Salazar García, es profesora doctora en la Universidad CEU, San Pablo, España, presidenta de Odisea y coautora del libro que estamos presentando. Los méritos de ella, como de todos los expositores, son muy amplios. Simplemente resaltaré que es doctora en periodismo, profesora de grados internacionales en la Facultad de Comunicación y Humanidades de la citada universidad, investigador principal del grupo SIMPER, y especializada en ética e inteligencia artificial. Le doy la palabra entonces a la profesora Idoia Salazar García. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a FIADI por esta invitación. Para mí es un privilegio estar aquí con todos vosotros hoy de diferentes partes del mundo, compartiendo algo que yo considero fundamental cuando abordamos estas cuestiones de la inteligencia artificial, que eso es la perspectiva cultural. La perspectiva, distintas aproximaciones a un concepto que hoy en día estamos en investigación a nivel mundial. Perdón. Yo voy a tratar uno específicamente, voy a comentar durante 10 minutos, voy a intentar ser muy concisa para ajustarme, incluso quedarme un poco por debajo de esos 20 segundos que había extendido Lorenzo, lo voy a intentar. Y me gustaría hacer una aproximación específica sobre la cuestión, cómo trata la UNESCO a esta cuestión que estamos tratando de la ética y la inteligencia artificial. Llevamos años, muchísimos años, estudiando esta cuestión de la ética y la inteligencia artificial a nivel internacional. Ha habido muchísimos foros, muchos foros internacionales, muchos grupos internacionales que han intentado abordar esta cuestión específica desde su perspectiva específica. La cuestión es verdad que está siendo tremendamente complicado el llegar a un consenso común en todos estos países sobre cuáles son estos principios básicos en los que asentar una cierta norma, una forma de gobernar a estos sistemas de inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo este intento? Yo creo que está claro, todos tenemos muy claro que hace falta cierta normativa en torno a esta nueva tecnología. Una normativa que muy necesaria y a la que el estado actual de la cuestión legal en los distintos países no es capaz de afrontar. Mientras se fraguan todas estas leyes, que por ejemplo en Europa estamos fraguando también con la propuesta de regulación de inteligencia artificial, usamos estos principios éticos más ágiles para intentar sobrellevar esta realidad de implementación de inteligencia artificial en ya la mayoría de países e instituciones públicas y privadas. Lorenzo ha hecho una observación que me ha parecido muy pertinente, y es que la inteligencia artificial ya es algo que empieza a estar entre nosotros de manera inconsciente. Es algo que parece que no está a un nivel pequeño, pero en realidad está ya por todos los sitios. Es muy, muy importante empezar a pensar que la inteligencia artificial
es ya una realidad, que son ya muchas empresas, muchas organizaciones que están dándonos ya que están implementando ya esta tecnología. Mientras que no está todavía claro la normativa específica que debemos aplicar a estos casos. Resultado, podemos ver, ya se puede ver algunas consecuencias negativas, por ejemplo, en cuestiones de sesgos. Como bien sabemos, pues el sistema de inteligencia artificial se vale de unos datos masivos para realizar su entrenamiento y de ahí extrae unas conclusiones. Ante esta falta de normativa, lo que se ha visto en estos últimos años es que no se tenía suficiente los data scientists, las personas que entrenaban estos algoritmos de inteligencia artificial, quizá por pura inconsciencia, no por maldad, no estaban teniendo suficiente cuidado con los datos que usaban para entrenar el modelo y luego que ese modelo tomara unas decisiones específicas. Los resultados son casos graves, consecuencias que pueden conllevar, por ejemplo, que una persona no le concedan un crédito específico, que una persona no entre en una universidad, que una persona pues no entre en un puesto de trabajo concreto o determinadas cuestiones que hoy en día pues están a la orden del día. Afortunadamente, estas cuestiones sí que, por ejemplo, la UNESCO, hablando del tema que tratamos en el libro, sí que ha hecho un gran esfuerzo con estos principios que sacó a finales del último año para unar ciertos principios que sí que son comunes a todos estos intentos internacionales en hacer una normativa común internacional en ética e inteligencia artificial. Fijaros que en ningún momento estoy hablando de ética de la inteligencia artificial, sino de ética e inteligencia artificial, teniendo claro que la ética sigue siendo la ética de los humanos y los que tenemos que seguir aplicando la ética somos las personas. Es algo muy claro que debemos de tener en cuenta. Por ahora la máquina no tiene ningún tipo de obligaciones ni de responsabilidades y por lo tanto tampoco se le pueden atribuir ningún tipo de derechos ni ningún tipo de cuestiones como específicas como peculiaridades como puede ser el ser ético o no. Por lo tanto, la ética tiene que seguir siendo de la empresa en cuestión, del gobierno en cuestión que usa esa IA, de la organización específica. En estos casos, la UNESCO aboga por varios principios como son el principio de transparencia y explicabilidad, es decir, todos los algoritmos deben de ser explicables, deben de ser muy transparentes, se debe salir de esa caja negra que muchas veces esconde la manera en que estos algoritmos han llegado a la decisión a una determinada decisión. Por ejemplo, a la hora de, por poner un ejemplo, a la hora de que un juez pueda usar un sistema de inteligencia artificial para ayudarle a tomar una decisión específica, el juez no le valdría esa decisión algorítmica como ayuda para su proceso, en el proceso del juez de toma de decisión, si no supiera de qué manera ese algoritmo ha tomado esa decisión, cuáles son los pasos seguidos por el algoritmo a la hora de tomar esa decisión. Por lo tanto, esta transparencia y explicabilidad es vital para conseguir pues, un uso ético de la IA. Otra cuestión imprescindible, sin duda, la privacidad. Temas de protección de datos personales, fundamental. Las personas, y otra cuestión que remarca, es que, y también ligado con el tema de la transparencia, las personas, cualquier tipo de persona tiene que tener la capacidad y el conocimiento para poder acceder a esos datos personales que están usando, esos algoritmos de inteligencia artificial, incluso borrarlos. Es una cuestión que es darle más responsabilidad a los usuarios y esa cuestión la deben trabajar firmemente las empresas para poder ser mucho más claros en esos procesos en los que guardan los datos personales de los usuarios, para que estos usuarios de una manera muy sencilla puedan acceder a su huella digital, a los datos que tienen estas empresas y los borren de una manera sencilla. Es decir, el dueño de los datos siguen y se debe remarcar que son los usuarios. Otra cuestión imprescindible, la prohibición de marcadores sociales y vigilancia masiva. Esta cuestión, como bien sabemos, los algoritmos de inteligencia artificial tienen esa capacidad de un análisis masivo de datos y por lo tanto es posible a través de cámaras de reconocimiento facial, a través de sensores, hacer vigilancias masivas de población. Eso está terminantemente prohibido por las distintas instituciones y desde luego lo remarca también como una cuestión ética la UNESCO. Otra cuestión fundamental, ayudar a la supervisión
y evaluación de organismos públicos también. Una de las cuestiones que remarca la UNESCO es que es una cuestión básica. La inteligencia artificial en sí misma no es mala, es buena. Realmente nos puede ayudar muchísimo a la humanidad para avanzar, para realmente conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, para la lucha contra el cambio climático, para luchar contra las siguientes pandemias a nivel predictivo y a nivel de reconstrucción posterior. Es un deber, no es ético no usar la inteligencia artificial. También lo remarca la UNESCO, es una ventaja clara que tenemos y lo que debemos de hacer es justo los riesgos que tiene, pues intentar minimizarlos, pero sin duda también ellos lo ven como una ventaja que debemos de aprovechar hoy en día y por lo tanto debemos hacerlo de una manera controlada, previendo los posibles casos de discriminación que pueda haber con el control de los datos y este tipo de cuestiones. Y por último, por remarcar otra cuestión importante y antes de terminar, para terminar en tiempo, hace una llamada a la protección del medio ambiente. También esto se queda muchas veces de lado y yo creo que es algo porque es algo que en realidad no se ve, pero hay que ser muy consciente que estos algoritmos de inteligencia artificial contaminan muchísimo. El entrenamiento de un algoritmo grande de alto riesgo puede conllevar como más de 125 viajes entre Nueva York y Pekín. Realmente es tremendo lo que puede llegar a contaminar y la huella de carbono que deja el entrenamiento de estos algoritmos de inteligencia artificial. Y es una cuestión ética de los humanos intentar trabajar en distintas herramientas, en distintas maneras de potenciar el que estos algoritmos de inteligencia artificial no contaminen tanto. ¿Cuál puede ser la solución? Realmente la solución es pensar que, con esto ya acabo, la inteligencia artificial es una herramienta tremendamente potente, pero no lo es para absolutamente cualquier cosa. Se debe trabajar también mucho en saber estratégicamente para qué cuestiones realmente puede ser útil el uso de estas herramientas de inteligencia artificial y sin duda seguir poniendo el foco en el ser humano, que yo creo que es la cuestión básica. Las decisiones las tomamos los seres humanos, estas cuestiones de la ética es del ser humano y por tanto la IA debe ser considerada como una herramienta de apoyo a las decisiones del ser humano. Muchas gracias. Muchas gracias, Idoia. Tanto tu alocución como la alocución de quienes te precedieron en el uso de la palabra y los que vendrán, son personas que FIADI agradece tenerlos, bueno, y por qué no, cada vez que sea posible desarrollar algunas actividades, sinergias, en fin, entre organizaciones y entre personas, que al fin y al cabo son las que le dan sustento a las organizaciones. Quiero darle entonces ahora la palabra a un especialista del otro lado del charco. Yo estoy en Uruguay, él está en Argentina. El profesor Horacio Roberto Granero. Breves palabras simplemente para presentarlo. Ha sido coorganizador de un congreso de FIADI, creo que una decena de años atrás, de manera que eso lo quiero resaltar porque se puso en ese momento y después también los trajes de FIADI. Y es profesor emérito de Derecho y Tecnología en la Universidad Católica Argentina y es presidente de eldial.com, uno de los libros de FIADI, no necesariamente institucional, pero sí en oportunidad de un evento que se desarrolló preparatorio, en fin, de un congreso iberoamericano de FIADI. Él tuvo esa iniciativa lúcida, como siempre, de editar un libro, y entonces nosotros lo consideramos de alguna manera, capaz que un poco atrevidos, como un libro de la saga de FIADI. Y es coautor de este libro que presentamos, y bueno, y tiene una foja curricular muy amplia que, como en todos los casos, además están a la vista, porque son todos profesores que tienen sus currículums en internet. Así que sin más, te doy la palabra, Horacio, para que expongas en este evento tus consideraciones acerca de esta obra. Marcelo, muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, Lorenzo, por esta organización de este libro y de este evento que tenemos en este día
de poder estar intercambiando ideas, realmente es un orgullo poder hacerlo. Y aparte de aprender, porque lo bueno de estas cosas es que uno va aprendiendo a medida que va escuchando, a medida que vamos interpretando estos temas, cada vez vamos aprendiendo más. Y esto realmente es una excelente noticia. Yo escuché muy atentamente la exposición de Lorenzo y de Idoia y tu presentación, y realmente coincide enormemente con parte del libro que me tuve el honor de compartir sobre las decisiones automatizadas en la resolución de conflictos y la influencia que esto tiene dentro del tema de la ética. Y realmente desde el momento en que lo escribí, ahora han ocurrido distintas circunstancias en la Argentina y en el mundo. Ocurrió una pandemia de por medio, ocurrieron una cantidad de inconvenientes, y en la Argentina ocurrió algo en febrero que a mí me llenó de orgullo. El hecho de la citación que me hizo la Suprema Corte para actuar como amicus curiae, amigo del tribunal, en una exposición de expertos que pidió la Corte Suprema de Justicia en un caso de derecho al olvido. Y realmente mucho de lo que escribí en ese libro me ha servido como para hablar en ese momento, y es, de cierta forma coincide con lo que Lorenzo acaba de exponer, que es la responsabilidad que la tecnología tiene en cuanto al cambio de la responsabilidad civil que corresponde en cuanto a quién debe correr con los daños y perjuicios en caso de daño. En aquel momento, me acuerdo cuando tuve que exponer, hablé del tema de los robots, de la inteligencia artificial, de las posibilidades que tienen hoy día los grandes sistemas, Google en particular, que es el demandado, para determinar distintas consecuencias que no son posibles, según decían los demandados, de poder modificarlas, de poder tomarlas. Lo toman robots la decisión. Esto me hace acordar, hace 8 años, tuve que exponer también ante la Suprema Corte, ante otro caso, Belén Rodríguez, donde se trataba un tema similar, pero se había colocado a una persona que quería que le sacaran el mote de mujer prostituta, y que Google se negó porque sacarlo hubiera sido atentar el derecho de la libertad de expresión. Mi posición fue muy similar en un caso y en el otro. En aquel momento no tuve suerte y la Corte falló a favor de los derechos subjetivos. Hay que probar la responsabilidad para indicar que una empresa es responsable. Yo opinaba en aquel momento, y lo mismo opiné ahora, que la responsabilidad es objetiva, partiendo del concepto de la teoría de la responsabilidad del riesgo, o sea, de aquellos que tienen una responsabilidad por actuaciones o servicios potencial o realmente peligrosos. En el caso, ahora sí, tenemos un artículo en el Código Civil Argentino, de 1757, que establece esa responsabilidad. Si yo tengo una actividad que genera o puede generar un riesgo, soy responsable objetivamente. Y esto es perfectamente aplicable al tema de la inteligencia artificial y al tema de esta aplicación de lo que serían los robots teóricamente inmanejables. Entonces, esto es un gran avance porque la teoría del riesgo hace rato que la estamos proponiendo como el hecho de que si yo genero responsabilidad y yo genero un riesgo con mi actividad, tengo mayor necesidad de responder. Este hecho no es menor, porque el otro elemento que yo trato en el libro, que es el principio de precaución, que el principio de precaución es algo que, digamos, se originó hace muchos años con la responsabilidad generada en el medio ambiente. Si yo daño al medio ambiente,
tengo una obligación de cuidar el medio ambiente y por eso esa obligación de precaución, de prevenir, me obliga a mí a probar que yo no soy responsable en el caso que se llegue a ocasionar. Y en el caso de la tecnología, justamente se aplica el principio de precaución. Si yo desarrollo algoritmos que pueden llegar a generar un daño, ya no solamente por la teoría del riesgo, sino por la teoría del principio de precaución, tengo una obligación de esta dimensión objetiva de los derechos de protección de los datos personales. Entonces, estos elementos poco a poco se van dando como un encuadre más realista. Yo creo que la sociedad ha avanzado mucho en esto y me congratulo mucho con lo que Idoia ha explicado de lo que se ha estado desarrollando a nivel internacional, y realmente me felicito de que eso ocurra, porque creo que la solución pasa por ahí. Ya es un tema económico casi. Lorenzo citaba el ejemplo de qué es la economía, y muchas veces es la economía el imbécil, el responsable de todo esto, porque en definitiva es quién es el que paga el daño. ¿El daño lo paga aquel que es el damnificado o el daño lo paga aquel que es el que produce el daño? Y como muchas veces el que produce el daño tiene más capacidad para defenderse que el que ha sido dañado, es lo que está ocurriendo hoy día. Hay una parte del libro que, a raíz de que Lorenzo nos invitó a comienzo de año a revisar los artículos presentados, lo introduje, y que creo que cada día más va a tener un impulso y necesidad, es el tema del metaverso. El metaverso es un punto que hoy se habla muchísimo y se conoce muy poco, desgraciadamente, sobre todo a nivel jurídico. Metaverso es este mundo virtual que desde octubre del año pasado, en que Mark Zuckerberg se nos presenta como un poco el creador de este mundo virtual que ya existía desde antes, seguramente muchos los que recuerdan estos temas, y todo con los juegos, en los que los chicos usan estos cascos, en los cuales se meten en un mundo artificial y charlan con otros y juegan. Bueno, ahora se va a aplicar para el ámbito común, comercial. Y de hecho, ya Adidas, Nike, están vendiendo sus zapatillas a través de este medio. Y Coca-Cola sacó su nueva bebida también a través de este medio. Y esto genera un cambio, no un cambio, una repotenciación del tema referido a la defensa de los derechos personales muchísimo mayor. Yo hice un análisis muy escueto, pero puse en 5 puntos. Primero, hay que buscar una estricta regulación y cumplimiento de los principios de privacidad, que es un control, o sea, por algo que esté en el metaverso, no por eso deja de tener la responsabilidad de los tribunales que corresponden a cada jurisdicción. Una mejora en los mecanismos de conseguir el consentimiento. Todos los países tenemos nuestro distinto campo por el cual el que ha sido usado su dato debe tener un consecuente consentimiento que debe estar brindado, y eso tenemos que tener constancia. La implementación de privacidad del diseño en cuanto al desarrollo de la tecnología. Hay que saber cómo ha sido desarrollada esa tecnología, que a mí me hace que yo figure con un avatar que soy yo, y soy yo el que estoy comprando. Y esto no es menor, no es las moneditas que hoy día usaban los chicos para acceder a un juego mejor, sino que se están vendiendo en Decentraland terrenos en $40 millones. Ya no es poco. Y por otro lado, bueno, se compran zapatillas, como decíamos recién, se venden servicios, ya hay estudios jurídicos en el metaverso, con lo cual brindaré información. Mi avatar, que
yo, bueno, tengo el Oculus y lo uso porque quiero entender de qué se trata. Bueno, ha tomado hasta la delicadeza de que mi avatar es muy parecido a mí, porque con los mismos, cuando me lo coloco, me ha entendido mi cara y aparezco como un señor canoso de unos 70 y pico de años y bueno, muy parecido. Bueno, ¿cómo surge esto? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿De qué se trata? Y les comento una anécdota solamente, que no la conté en el libro porque en ese momento no la tenía. Esto ocurrió la semana pasada. Me llama una persona y me dice, mire doctor, yo sé que usted anda con estas cosas, pero quisiera ver qué le puedo responder a mi hija. Bueno, doctora, señora, con todo gusto, si lo puedo ayudar, con todo gusto. Y dice, mire, mi hija es fanática de estos juegos de la realidad virtual. Bueno, muy bien. Y ella, cuando para regalo de cumpleaños, o cuando se le cae un diente, y acá llamamos el ratón Pérez, que si alguien se cae un diente a un niño nuestro, el ratón Pérez al día siguiente le pone bajo la almohada unos pesos. Bueno, hay que darle Roblox o monedas virtuales, y ella tiene su billetera con la cual compra juegos, etc. Bueno, señora, ¿y qué pasa? Bueno, que mire, la semana pasada ella se reúnen todos los viernes, 8 años, todos los viernes para jugar entre sí con sus amigas, todos en el metaverso. Y se compró, piensen ya desde el punto de vista jurídico, compró un unicornio alado montable. Y lo pagó en estos NFT o criptomonedas, que son las que se usan. Entregó esas monedas virtuales y no le entregaron el unicornio. Doctor, ¿qué puedo hacer? Flor de pregunta, o sea, ¿qué jurisdicción es aplicable? ¿Qué es un unicornio? Yo me imagino, si a esta altura voy a tribunales y le inicio una acción a alguien, no sé cuál va a ser la reacción que va a tener el juez cuando venga que el doctor Granero está reclamando algo que no existe por una chica que lo está pidiendo, que es menor, obviamente, de edad, pero que está angustiadísima porque ella entregó esas sumas, la han estafado, y no le entregaron algo que es un inexistente, pero tan existente es que ella se quedó llorando porque ese viernes no pudo cumplir con sus amigas de entregarles, de poder montar el unicornio. O sea, esto para ver cómo esto es, por siempre lo he dicho, siempre he dicho a mis alumnos desde hace 50 años, que han elegido la carrera más linda del mundo y más atrapante, porque todos los días nos trae sorpresas, Y creo que esto es lo bueno de este tipo de eventos, donde podremos intercambiar ideas, cambiar formas de pensar, qué adelantar, qué se puede hacer y qué se puede proteger. Por eso realmente me halago muchísimo lo que ha dicho Lorenzo en toda esta primera exposición, y sobre todo también lo que dijo Idoia, de todos los esfuerzos que hace. Y en esto los americanos tenemos que reconocer que los europeos nos llevan una enorme delantera. Yo nunca me olvido cuando ustedes tuvieron el caso Costeja, en el caso del derecho al olvido, y me invitaron en Madrid, al Colegio de Abogados de Madrid, tuve el honor de dar una exposición junto con los abogados que habían llevado el caso adelante del caso Costeja, que fue un gran adelanto para lo que es el derecho al olvido. Así que realmente me congratulo por esto y felicito a Marcelo por todo lo que FIADI está haciendo y esperemos seguir adelante en todo este camino. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, Horacio. Muchas gracias por esas palabras también, porque como he dicho, ¿verdad? El organizar los eventos, sobre todo para una organización internacional como FIADI, que como siempre digo, estamos lejos, estamos cerca, pero estamos lejos, es decir, pero las cosas salen.
Creo entonces ahora que vamos a dar el uso de la palabra al último orador. Le he consultado a Lorenzo, pero no alcancé a hacerlo por el chat, capaz que él puede consultar el privado del WhatsApp, a ver si al final podemos hacer una cosa conclusiva, exclusivamente de los conferencistas, un remate conclusivo, un mensaje, un par de minutos cada uno. Ahora le voy a dar la palabra a nuestro querido Nelson Remolina, profesor de la Universidad de los Andes, ex delegado de la protección de datos en Colombia. Bueno, cuando uno dice ex delegado, tiene que decir que es la autoridad de la protección de datos gubernamental, este movimiento que en América, en muchos países de América, se ha adoptado. Yo tuve también, bueno, la suerte o quién sabe qué, los caminos me llevaron también a ser, no autoridad, pero sí asesor letrado de la autoridad uruguaya en la materia. Nelson tiene un premio por una monografía en la materia, en protección de datos, de la Agencia Española de Protección de Datos Personales, ¿verdad? Yo creo que es un mérito muy relevante. Es autor del prólogo de este libro. Bueno, y tiene una serie de méritos y de actividades en Colombia y en todas partes, pero voy a resaltar las de su país. Ex director del Grupo de Estudios de Internet, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, una organización que trasciende también lo que se hace en su país y ha tenido alcances al resto de América. Y ex también director del Observatorio Ciro Angarita Barón sobre la protección de datos personales en Colombia. En fin, podríamos seguir abundando, pero los protagonistas son los conferencistas, así que te doy la palabra, Nelson, con mucho gusto y mucha también gratitud por estar en este evento y poder saludarte. Muy buenos días, Marcelo, muy buenos días a todos. Mi gratitud con ustedes por invitarme primero a oírlos, porque he aprendido muchas cosas y cada vez en estos eventos hay reflexiones muy importantes que siempre hay que estar pensando y repensando. Y desde luego felicitarlos al profesor Lorenzo Cotino por este liderazgo en estos temas, a la Universidad de Valencia. No he visto los videos que anunció, pero me los voy a ver con mucho gusto. Me parece una muy buena idea y creo que va a ser de gran impacto. Y desde luego, Marcelo, a ti como presidente de la FIADE, destacar tu labor, tu gestión, todas las publicaciones, en fin, y tu entrega a la FIADE, que me parece muy importante lo que se ha hecho. Sobre el tema, yo simplemente haría unas reflexiones ya sobre lo que ustedes han mencionado y nuevamente agradezco la oportunidad de haberlos escuchado. Marcelo planteaba que lo de inteligencia artificial no está regulado y que se ha abordado desde la perspectiva de datos. Y sí, es un poco lo que se está viendo. Ustedes han escuchado, yo pues siempre un poco cuando hace tiempo hablé del tema, decía que un proyecto de inteligencia artificial sin datos es como un río sin agua. Y los datos acá es muy importante, pero no solo los datos como un activo, un bien, sino los derechos de las personas titulares de esos datos. Y por eso un poco las preguntas que siempre se hacen, que no son nuevas, era si en inteligencia artificial todo lo tecnológicamente posible es socialmente deseable, hasta dónde queremos llegar con inteligencia artificial, partiendo desde luego que la innovación tecnológica, los desarrollos tecnológicos en pro de la humanidad, de los seres humanos, de la economía, de la sociedad, son siempre muy bienvenidos como tal. Pero un poco hasta dónde queremos llegar. Y otra cosa que siempre he mencionado, y está creo en el prólogo, es que pues, el éxito de la inteligencia artificial dependerá de la ética y de la inteligencia humana. Por ahora, esperemos que no suceda, o no sé qué vaya a suceder con todas esas películas de ficción de hace mucho tiempo, donde ya pues, son los robots o las máquinas un poco las que lideran y definen el futuro o presente de los seres humanos. Bueno, esas son cosas de ficción, vamos a ver qué pasa como tal, pero a veces los directores de cine básicamente son muy futurólogos y puede que en el futuro veamos eso.
Lo que yo percibo del tema es que los estados han trabajado, muchos, no todos, en fijar políticas sobre inteligencia artificial, ¿no? Particularmente para el aprovechamiento, para el mayor desarrollo social, económico, en temas de salud, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que no está en discusión de ninguna manera los beneficios de una buena inteligencia artificial liderada éticamente como tal. Y algo que también me parece que yo les podría decir como yo estuve 3 años y medio en la Autoridad Colombiana de Protección de Datos, y lo que pueden hacer las autoridades en este tema es muy poco si no hay ética de los responsables de tratamiento y los encargados, realmente. Porque quien quiere hacer trampa, la hace. Entonces, los humanos dependemos de otros humanos, ¿no? Y aquí realmente, claro, hay un marco jurídico que es muy importante, muy relevante. Hay autoridades que hacen un poco desde sus competencias lo que pueden, pero nunca va a ser suficiente. Y realmente el tema ético por eso se vuelve como siempre, pero acá este es un tema que lo reitera en algo cardinal, relevante, imprescindible. Sin ética no va a haber seguramente debido tratamiento en los proyectos de inteligencia artificial. Eso es fundamental, eso no es obvio, eso es algo que hay que mirar, ética aplicada, ¿no? Aplicada en la práctica en estos proyectos. Y con eso yo quisiera simplemente hacer referencia a esfuerzos que se han hecho en Iberoamérica, pues está quizás una de las primeras recomendaciones en el mundo de 2019, de junio de 2019, de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. De hecho, fueron 2 recomendaciones que se aprobaron en México en junio de 2019. Como le digo, no son las únicas. Y hay que aclarar, esas recomendaciones son en tratamiento de datos en proyectos de inteligencia artificial, no de inteligencia artificial en abstracto, porque inteligencia en abstracto ya hay muchas otras cosas previamente. Pero otros esfuerzos que en esas recomendaciones que les sugiero mirar, básicamente no es nada nuevo, pero un poco las autoridades se sientan a qué lineamientos dar sobre estos temas. Y uno de los lineamientos son los enfoques preventivos. Y ustedes saben que eso, la mejor forma de proteger un derecho es evitar su vulneración definitivamente. Pero acá en inteligencia artificial definitivamente lo preventivo debe ser imperativo. Porque es que si se hace mal se va a afectar masivamente los derechos de millones de personas. Eso es la gran responsabilidad que hay en temas de inteligencia artificial. Estamos en una sociedad llena de datos, hay un gran apetito por datos, la datificación de la sociedad, pero una decisión que se haga con un algoritmo que sea errónea va a afectar seguramente a millones de personas. Entonces la responsabilidad aquí no es menor, es de gran calado, y eso me parece que no hay que perderlo de vista. Y en esto nuestros amigos, las personas que saben de algoritmos, pues tienen un gran compromiso, una gran responsabilidad. Una de las cosas que uno miraba es lo siguiente, hablando de los datos de entrada, pensemos un proyecto de inteligencia artificial donde los datos de entrada, los datos personales, no son ciertos, no están actualizados. Entonces tú tienes un gran algoritmo, el más sofisticado, pero una data que no es de calidad, entonces seguramente le va a generar datos de salida también erróneos. Y eso va a estar afectando miles o millones de personas en el mundo. Ese es como la gran reto, responsabilidad que veo en la práctica, y creo que, recalco, este es proyecto de inteligencia artificial exitoso para todos, digo para todos, va a depender de la inteligencia humana y de la ética, definitivamente. Eso es quizás lo último, para comentarles como ya cosas que de experiencia reciente, son los proyectos de sandbox en inteligencia artificial y privacidad del diseño por defecto. Hace ya año y medio tuve la oportunidad pues ya cuando era funcionario público, de hacer desde la entidad donde trabajé, la Superintendencia de Comercio de Colombia, una convocatoria para proyectos de sandbox en inteligencia artificial de privacidades del diseño por defecto. Y se presentaron 7 organizaciones, seleccionaron 2, una pública y privada, y lo que se encontró allí, y se llamaba así, sandbox en inteligencia artificial de privacidades del diseño por defecto. Y era lo siguiente, muchas veces hay algunas organizaciones o personas que dicen que la regulación de datos es un obstáculo al desarrollo de la inteligencia artificial. Me parece que es una afirmación muy irresponsable y facilista, porque eso no siempre es así. A veces es el mero desconocimiento de la regulación o la falta de voluntad de hacer las cosas. Los proyectos que miramos, que son 2, esto fue
lo que encontramos era que la regulación de datos no era un obstáculo, simplemente era que con los ingenieros que hablamos y los líderes de proyecto no estaban familiarizados con el tema de datos. Pero si esto se hace bien desde el principio, no tendría por qué ser problemático en principio, ojo, en principio, porque uno en el futuro no sabe qué más se va a encontrar. Y las reflexiones que planteaba Lorenzo, la profesora Salazar y Horacio, pues todas muy válidas. Pero, por ejemplo, la pregunta de Lorenzo que lanzó es, bueno, ¿y los datos personales que arroje el algoritmo, qué? ¿Qué pasa ahí? ¿También son datos personales o no? Bueno, eso es un punto también interesante, pero para comentarles que por lo menos a la fecha, yo creo que la regulación de datos, pues sí, sigue siendo el insumo más cardinal, más relevante, porque finalmente, insisto, un proyecto de inteligencia artificial sin datos es como un río sin agua. Entonces ahí pues es un gran momento para revivir los grandes debates, pero sobre todo retomar y exigir la ética en estos temas, porque creo que va a ser lo determinante de la buena marcha y los proyectos exitosos de la inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias. Eso era un poco lo que quería comentarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Vamos a continuar este evento en su última sección o parte con algo que estaba programado y coordinado con Lorenzo. Le vamos a proponer a cada uno de los expositores una intervención ya conclusiva sobre la base de una pregunta o una sugerencia, digamos, de que abunden en algo. No más, respuestas breves, ¿verdad? Yo diría no más de un par de minutos, pero muy precisas, muy constantes o muy atinadas, digamos, a lo que se les va a preguntar. Y vamos a comenzar por la profesora Salazar, porque tenemos entendido que ella tiene otros compromisos y se tiene que retirar. Le vamos a preguntar entonces a la profesora Salazar si hay un espacio de innovación y negocio con este modelo de autorregulación de las empresas. Si existe un modelo de autorregulación, no sé si entiendo bien la pregunta. ¿La podía concretar? Bueno, le pediría a Lorenzo que pudiera concretarla. Sí, básicamente la pregunta es que venía en 2 párrafos. Esencialmente es el futura regulación de inteligencia artificial o en la situación actual. Está claro que la autorregulación de las empresas, e incluso el sector público, pero sobre todo las empresas, va a ser esencial. El futuro modelo de inteligencia artificial distingue lo que es de alto riesgo y lo que no es de alto riesgo. Y entonces, especialmente, pues la autorregulación, modelos de sellos, de certificados y sobre todo verlo como una oportunidad para conseguir también que haya innovación y que haya oportunidades de negocio y mejorar además que se contengan los sistemas de inteligencia artificial y que cumplan normas jurídicas o éticas. Gracias. Sin duda. Por ser breve, como hemos comentado, la inteligencia artificial va a ser el día a día, como algo más de todas las empresas. Ayuda a la optimización de procesos, realmente ayuda a hacer más eficientes a las empresas y organizaciones y va a hacer su día a día. Pero hay una cuestión clara que es la sociedad en general todavía no tiene la confianza suficiente por esta cuestión que comentábamos sobre todo respecto al uso de datos personales por parte de los sistemas de inteligencia artificial, de que estas empresas y organizaciones usen sus datos personales para optimizar sus procesos y todas estas cuestiones en los distintos productos y servicios que puedan ofrecer. Mientras que llega esta regulación que comentaba Lorenzo, sin duda es tremendamente importante el que empiece a haber determinados certificados o sellos de calidad en estas empresas, que las empresas aboguen por ellos, por hacer cumplir estas normativas éticas de las que hemos tratado y que se certifique, que puedan certificarse, que realmente puedan disponer de sellos de calidad, que el usuario, que la sociedad pueda ver que esas empresas realmente están usando sistemas de inteligencia artificial auditables y transparentes para que sepan que están haciendo un buen trabajo en su uso. Esta cuestión es fundamental, generar esta confianza, lo repite la Comisión Europea y lo repite de manera internacional, muy necesaria para la correcta evolución e implementación de estas tecnologías. Por lo tanto, a pesar de que aún no está en la mayor parte del mundo implícita, realmente no hay que cumplir todavía esta regulación en inteligencia artificial,
es ya necesario que todas las empresas y organismos que usen estos sistemas de inteligencia artificial empiecen a usar herramientas específicas para que se produzca ese uso transparente de datos personales, que realmente se vea que los procesos, por ejemplo, de recursos humanos, se hacen todos los procesos de manera explicable, de manera muy transparente para conseguir esa confianza. Sin duda abogamos desde Odiseya por esa certificación, ese sello de calidad para generar esa confianza tan ansiada cuando tratamos con datos personales. Quería aprovechar ya para hacer un agradecimiento a Lorenzo por haberme dado la oportunidad de participar en este libro, a Fiadi por la confianza también de incluirme en esta charla, y a todos vosotros, todos los oyentes y a todos los ponentes por las aportaciones tan buenas que se han escuchado aquí esta tarde. Muchas gracias, la profesora Salazar, y bueno, la relevamos si es que tiene que asumir otros compromisos, aunque si puede quedarse también nos haría mucho gusto. Vamos a continuar, y no sin antes decir que este evento, que ya está tocando a fin, y lo vamos a reiterar porque lo hemos dicho, es un evento organizado por Fiadi, por Odiseya y por la Universidad de Valencia. O sea, es un evento de las tres instituciones. Bueno, me ha tocado a mí presentador y ponerme el sello de lo que más conozco, que es de Fiadi, pero bueno, lo quiero dejar patente también en este sentido. Y vamos a hacer ahora en este estilo de conclusivo, digamos, de muy breves respuestas. Posiblemente le demos la palabra a Horacio, al profesor Granero, y con una pregunta así, a boca de jarro: ¿qué preferirías, ser juzgado por una persona o por una máquina? Bueno, Marcelo, linda pregunta. A ver, esta pregunta me retrotrae hace algún tiempo, 2400 años atrás, cuando Diógenes pensaba que cuanto más conozco a los hombres, más me gusta mi perro. Y cada vez que los abogados litigamos y nos encontramos con jueces que son un desastre y los problemas burocráticos, Diógenes se me presenta. Pero a ver, pensándolo como empresario, y hace 25 años que estoy en el tema de inteligencia artificial, tema que me apasiona, y empresario porque me he dedicado a hacerlo en la realidad. Hemos desarrollado en la empresa un programa de inteligencia artificial, Sherlock Legal, que lo hemos desarrollado absolutamente nosotros, justamente porque no nos gustaba como el black box de algunos otros productos que nos ofrecían, Watson, por ejemplo, de IBM, que era una caja cerrada, que no se podía explicar el cómo justamente se llegaba a las soluciones. Nos permitió acceder a resolver casos ante preguntas en forma muy concreta. Y gracias al uso de un lenguaje absolutamente nuevo, que es el GPT-3 de OpenAI, la empresa de Elon Musk, hoy día con lenguaje natural directo se puede consultar, busca en los 3 terabytes de información que tenemos en la revista del Dial y contesta en forma coloquial. A ver, no es un cerebro mágico en el cual todo está armado y se anda perfecto. Y justamente esto es lo que, ante lo de Diógenes, más de una vez me ha hecho pensar. Parecería que la respuesta está ya dada, parecería que estos algoritmos que dan conclusiones, en este caso específico, ante una consulta jurídica, da una respuesta jurídica y dice encima el porcentaje de favorable o desfavorable de la pregunta ante una pregunta por sí o por no.
pero siempre el hecho de haber de los 50 y pico años de abogado, 10 haber estado en la justicia, me hace pensar cada vez más que es una herramienta fantástica, ahorra enorme cantidad de tiempo, pero no puede jamás, nunca, reemplazar al ser humano que tiene la empatía de decidir qué es lo justo. Podrá decir qué es lo más aproximado, qué es lo que más fallos ha habido hasta ese momento, pero jamás va a poder responderle a esa chiquita que quiere tener su unicornio, qué respuesta le va a dar. ¿Cómo va a ser el ser humano juez que hoy le pueden hacer esa consulta? ¿Cómo va a tener que buscar si entró por Roblox? Habrá que estudiar cómo es el reglamento de Roblox y qué pasa si alguien no cumple, etcétera, etcétera. Todos esos análisis no lo puede hacer una computadora, sino lo tiene que hacer un ser humano que entiende y que sufre ante una chiquita de 8 años que no puede cumplir con sus amigas. Ese sufrimiento no lo tienen los algoritmos, por suerte. Así que creo que preferiría ser juzgado por un juez siempre que esté la cámara por encima, o sea que ante las macanas que hacen los jueces podamos ir por lo menos ante el superior y tratar de poner la mayor inteligencia posible. Espero haberte respondido, Marcelo. Sí, vaya si ha respondido. Y además la reflexión que se me ocurre es qué buenos estos intercambios posteriores a la presentación de cada uno, porque dan para otro libro. En fin, no sé si lo patrocinaremos o lo impulsaremos, pero bueno, estos intercambios fluidos, flexibles, también aportan y mucho. Y ahora entonces le vamos a dar la palabra con también una punta de entrada a Nelson Remolina. ¿Qué papel consideras que deben tener las autoridades frente a la inteligencia artificial y en concreto las autoridades de protección de datos? ¿Y qué posibilidad hay de una autoridad de algoritmos como se plantea ya en España? Bueno, pues un poco en línea con lo que ya he comentado, yo creo que las autoridades lo primero que deben hacer, su papel principal es un enfoque preventivo, y esto creo que se da con continuar aunado a lo que ya hacen otras organizaciones de capacitación, de promoción de guías como tal. Eso es una parte, o sea, el enfoque preventivo. Otro, las investigaciones. En Colombia, quizás quisiera decirles, ya ha habido algunas cosas, no con inteligencia artificial específicamente, pero sí con lanzamientos, por ejemplo, de algunas APPs que se hicieron durante la pandemia, y en algunos casos se encontró básicamente que algunas entidades, por salir rápido al mercado, a veces por el afán del comunicado de prensa, hicieron las cosas muy malas, digamos. No adoptaron medidas de seguridad, por ejemplo, como tal, para proteger una información sensible. Y en ese caso lo que hizo la autoridad fue darle una orden rápidamente, actuó de oficio y le dio una orden a la autoridad, en este caso fue la alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Salud, de que revisara eso que estaba haciendo y que hacia futuro implementara temas de privacidad del diseño por defecto. Ahí seguimos con el tema de enfoque preventivo. Bueno, aunque ahí pues ya fue tarde, pero enfoque preventivo por lo menos hacia futuro. Pero se dio una orden en ese sentido, y yo creo que eso son cosas de pronto menores, pero que yo creo que sumado a la labor que hagan nuestras autoridades, pues va a generar buenos resultados. Y esto también es algo importante, Marcelo, que me parece. Las autoridades no pueden actuar aisladamente. Estos temas de inteligencia artificial impactan masivamente en personas de todas partes del mundo, de manera que esto debería ser un trabajo, unas investigaciones conjuntas y labor de todas las autoridades. Porque si solo una o dos hablan el tema y no más, seguramente no van a tener la fuerza para hacer un eco suficiente en la sociedad y exigir cambios y responsabilidades debidas en estos temas en los casos que no se esté haciendo bien. Y otras cosas de las autoridades es también recurrir a la inteligencia artificial, mecanismos o herramientas para acelerar más sus investigaciones, no solo en temas de inteligencia artificial, sino otras labores, ¿no? Y finalmente, escúcheme que acá, en otras labores, entonces acudir a eso.
Y yo creo que también las autoridades podrían, aunque no es fácil porque las autoridades, por lo menos lo que uno percibe es que cada vez más tienen muchas solicitudes de los ciudadanos, muchas solicitudes de los ciudadanos. Pero podrían, cuando tengan conocimiento de proyectos de inteligencia artificial que se están realizando, porque a veces no se tiene conocimiento, pues en esa etapa del desarrollo, intervenir y empezar a preguntar, todo con el enfoque preventivo, para evitar que pues, salga un proyecto de inteligencia artificial cuyos forma como se recolectó los datos o la calidad de los datos o las medidas de seguridad, por ejemplo, es endeble o ilegal. Y algo fundamental que nosotros miramos también, y con eso voy cerrando, es, hay un principio en datos que es veracidad, y veracidad exige que la información sea veraz, comprobable, exacta y actualizada. Y un tema es comprobable, y ese va a ser un reto de los resultados que arrojen los proyectos de inteligencia artificial, es decir, los datos de entrada que procesa un algoritmo, mirar al final esos datos que están de salida, si son veraces efectivamente sobre una persona y si son comprobables. Ese también es un reto que por lo menos en muchas regulaciones tendrían quienes realizan estos proyectos de inteligencia artificial. La veracidad de la información me parece fundamental, sumado a otros temas y otros riesgos que siempre se han puesto de presente en el tema. Bueno, Marcelo, por ahí dejo mi respuesta. Muchas gracias, Nelson. Tus palabras, además, van sobre la línea político-normativa que tienen todos estos temas, ¿verdad? Porque no estamos hablando solamente de derecho positivo, ni de doctrina, ni de jurisprudencia, estamos hablando de esas tres cosas y de la política normativa que deben seguir estas temáticas. Y seguramente Lorenzo, a quien le voy a dar inmediatamente la palabra, y que es un poco el autor de este, un poco y un mucho, y todo, el autor de este guión, ¿verdad? Yo creo que Lorenzo va a poder dar unas reflexiones conclusivas, y para aplicar el principio de igualdad le damos un guión, pero seguramente él aportará en ese guión y mucho más. Le vamos a decir entonces, ¿cómo ve el profesor Lorenzo Cotino esta difícil intersección de la normativa de protección de datos y el futuro reglamento de inteligencia artificial? Y otras consideraciones que desees hacer, Lorenzo. Muchísimas gracias, Marcelo, y bueno, a todos mis colegas de mesa. Y bueno, pues me das la palabra y la agradezco y la aprovecho para ir cerrando también tantísimos temas. Por esa pregunta que se le hacía a Horacio y que tengo la malicia, la copié de una conferencia de Idoia sobre el tema de justicia, que es el que ha trabajado en el libro. Yo no tengo tan claro que prefiera siempre que un humano me juzgue, sino que incluso nos tendremos que plantear pronto la obligatoriedad del uso de inteligencia artificial en la justicia, no solo la posibilidad, sino la obligatoriedad, con garantías añadidas de que un humano que tome la decisión final justifique el por qué no sigue al sistema de inteligencia artificial, algo que ya nos va a pasar en la medicina prontamente. En algunos ámbitos, el médico, que tendrá la última palabra, pero que tendrá que justificar porque no sigue lo que dice a lo mejor un sistema experto. Pero bueno, yendo a la pregunta también, me ha encantado oír a Nelson sobre las autoridades. En España ya se ha aprobado una ley que dice que habrá una autoridad algorítmica, pero no va a estar muy claro cómo va a jugar con las autoridades de protección de datos. Pero dice también, y con mucha razón Nelson, y me ha hecho reflexionar, que no habrá que excluir que sean varias, entre otros motivos, para que hagan una labor pedagógica, y no solo sancionatoria, sino una labor pedagógica y de impacto en la sociedad para la existencia de esta nueva normativa. Y ya respecto de la pregunta concreta, actualmente se olvida que es que hoy ya hay una gran regulación de la inteligencia artificial por la vía de aplicación y proyección de la normativa de protección de datos, que está imponiendo, como ya hay muchas guías de las autoridades de protección de datos, muchísimas exigencias cuando estos sistemas de inteligencia artificial tratan datos, que son muchas veces. Tenemos muchas dudas, pero ya hay una regulación, no es una futura regulación ni hay que acudir a la ética porque no haya derecho, sino ya hay un derecho muy fuerte, no lo olvidemos. Lo que pasa es que habrá un futuro reglamento de protección de inteligencia artificial
que en Europa va a regular muchos más aspectos. Ahora bien, me gustaría recordar que el modelo es que este futuro reglamento de inteligencia artificial regulará solo las inteligencias artificiales más peligrosas, las de alto riesgo, y prohibirá otras. Pero en todos los casos, aunque no sean las más peligrosas, seguirá proyectándose la normativa de protección de datos. Y lo cierto es que el reglamento futuro ignora totalmente la normativa de protección de datos. Prácticamente la ignora. Son como España y Portugal, que a veces nos miramos de espaldas, un país y otro, y casi nos ignoramos. Pues eso está pasando y entonces hay una difícil articulación entre estas dos normativas. Pero por defecto se aplicará la normativa de inteligencia artificial, de protección de datos. Y me gustaría recordar que es que la normativa, el futuro reglamento de inteligencia artificial, me gusta poner el ejemplo, lo que piensa en inteligencia artificial es como el fabricante de ascensores. Fabricante de productos peligrosos a los que se les va a obligar toda una serie de normativas técnicas bajo un sistema ya muy consolidado en la Unión Europea, que son las normativas de armonización y los procedimientos de evaluación de conformidad. Es decir, los sellos que necesitan los ascensores para que puedan ser instalados en la Unión Europea. Y ese es un poco el modelo y chirría un poquito con el modelo de normativa de protección de datos. En el próximo año se acabará de tramitar el reglamento de inteligencia artificial y, como digo, pues habrá que empezar a especular y a dejar guías más claras de cómo combinar este puzzle de dos normas que no están pensadas para encajar. Y de nuevo, muchísimas gracias, Marcelo, y a todos mis colegas y sobre todo a los asistentes que han participado en este acto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Y a ver, ¿hay alguna pregunta? No sabemos si tenemos tiempo disponible. Se me hace que en el chat no hay mucho, pero hay alguna pregunta, además de las felicitaciones y de los comentarios alusivos al evento. Pero en este caso hay una pregunta dirigida a Lorenzo, que dicho sea de paso, él en el chat ha puesto una serie de enlaces a todo lo que se ha venido hablando acá, incluso de la promoción o del producto, digamos, de Odisea. Hay una pregunta acá, a ver si la encuentro. Un detalle para todas y todos, se les agradecería mucho si van a hacer alguna pregunta siempre en los eventos FIADI, que nos digan desde dónde nos están visitando, desde dónde se conectan siempre. Y al final, por favor, siempre en los eventos FIADI pedimos que en el chat nos digan ahí de qué país se están conectando para saber. Lo que pasa es que es un poco difícil a veces en la lista, en la sábana del chat, encontrar la pregunta, ¿verdad? Entonces, en este momento me lleva... Pueden levantar la mano también, pueden levantar la mano. Pero de memoria, porque en algún momento la leí y iba dirigida a Lorenzo, y era el papel del consentimiento en materia de datos personales y en materia de la intervención de la inteligencia artificial en el tráfico social, económico, etc. Iba por ahí la pregunta, Lorenzo, no sé si quieres agregar algo. No, muy breve, por la escasez del tiempo. Sí que yo he mencionado el consentimiento, para mí es el buen ejemplo de el modelo que no hemos de seguir. El derecho de protección de datos afortunadamente se ha desarrollado en la línea de la privacidad en el diseño y por defecto, pero no casa bien estas garantías objetivas con un derecho subjetivo. El consentimiento sí que va a seguir existiendo y, por ejemplo, vería el peligro que tiene exigir el consentimiento para el tratamiento de datos totalmente anonimizados que puedan ser de utilidad pública. Esto está sucediendo y aún es una inercia en el ámbito de la investigación biomédica, aunque se está flexibilizando mucho, y puede pasar en el ámbito del uso de inteligencia artificial. Yo creo que la ley debe actuar para dejar más claro la exención de consentimiento en los supuestos determinados en los que los datos estén anonimizados o para permitir que se anonimicen y que se reutilicen sin necesidad del consentimiento para ello. Porque la industria o el sector público no va a poder gestionar muy bien la retirada de un consentimiento cuando ya se ha brindado para que esos datos se utilicen para alimentar la inteligencia artificial.
Dicho esto, obviamente no puede desaparecer el núcleo duro del derecho fundamental de protección de datos a cero, ni mucho menos, pero sí que se tiene que modular y establecer otras garantías, porque de nada nos sirve dar el consentimiento a Facebook si con ello ya permitimos que haga tratamientos desproporcionados totalmente de datos personales, por ejemplo. Gracias. Muy bien, acá, y creo que con esta pregunta vamos a ir concluyendo por razones de tiempo, no sin antes, quizás Juan Carlos pueda darnos una explicación de todo este evento, dónde está a disposición, libre, en fin, por redes, por sitio web de FIADI. Quizás en este momento, Juan Carlos, si tú quieres, antes de dar yo paso a la próxima pregunta, puedes abundar un poquito en eso brevemente. Okay. El evento está quedando colgado completo en nuestra página de Facebook, que nos pueden encontrar en FIADI Oficial. Ahí está quedando el evento colgado y luego lo vamos también a subir a nuestro canal en YouTube y se lo estaremos enviando también la grabación al profesor Lorenzo Cotino para que él haga su parte también pues con su gente allá en España. Aprovecho entonces que usted me está cediendo la palabra brevemente, profesor, para compartirles a todas las personas que nos están en este momento siguiendo. Déjenme ver aquí, poner mi pantalla para que poder decirles dónde nos pueden seguir. A ver, aquí. Déjenme ver. Ya me hice un arroz con mango aquí. Bueno, vamos aquí. No sé si lo ven. Se ha ido, estuvo y se fue. Estuvo y se fue, es que se me fue pantalla en negro aquí, no sé por qué. Bueno, pero es no fácil, importa. Porque FIADI está en todas las redes, con su sigla, con sus canales de búsqueda y con su propio sitio web. Si Lorenzo quiere también aportar algo en materia de seguimiento, digamos, de las redes que él maneja, yo me olvidé incluso de comentar que él está al frente, porque ha sido generador, digamos, de la red Derecho TICS, así que capaz que hay algo más para aportar del lado tuyo, Lorenzo, para el seguimiento, digamos, de esta actividad. Ahí está para quienes nos quieran seguir, ahí está la pantalla, le había puesto pantalla completa y no sé por qué se me fue negro, ahí se las dejo. Nos pueden seguir en fiadi.org, es nuestra URL, estamos en Facebook, también en FIADI Oficial, y ahí están también las cuentas de Twitter y la cuenta en Instagram. Pueden darle una captura de pantalla para que nos puedan seguir ahí. Ahí va a quedar también indexado para que puedan seguir y obtener el video de la presentación de hoy. Muchas gracias. Se puede seguir a Odiseya, acabada en IA, en Twitter perfectamente. Se puede seguir los perfiles de los aquí asistentes, pero yo no prolongaría más este evento porque yo creo que ya ha sido brillante y muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, muchas gracias a todos. Seguramente aquellos que no pudieron conectarse en tiempo real tienen todos los medios, todos los canales al alcance, tanto del lado de Odiseya, de la Universidad de Valencia, de la propia página web del profesor Lorenzo Cotino, como de la FIADI. Así que yo no me resta más que despedirme, agradecerles a todos, a los expositores y a quienes nos siguieron, y hasta el próximo evento, porque bueno, siempre hay actividad para generar la mancomunión de la comunidad jurídico-informática de toda América y de España y también, ¿por qué no?, de los países ampliados muchas veces al resto de Europa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Aquí damos por concluida la presentación del día de hoy. Buen día. Muchas gracias, Juan Carlos. A vos, Lorenzo. Cuídate mucho. Espero verte pronto. Te mando un fuerte abrazo. Muy bien. Pura vida.